Él quiere que seamos un testimonio viviente, ser esa luz que pueda reflejar a Cristo, que podamos mostrar su ejemplo con nuestro actuar y no solo de palabra. Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Esperemos todos se encuentren muy bendecidos y con hambre de conocer y estudiar más la palabra de Dios como nosotros. Es un gusto poder estar con ustedes en este estudio. Hoy aprenderemos el significado del Salmo 40. Así que te invitamos a que leas con nosotros este bellísimo canto al Señor. Nos dejes tu comentario, tu like y nos ayudes a compartirlo con más hermanos o con más personas que aún no conozcan del Señor y tengan alguna necesidad. Empecemos nuestro estudio. Iniciaremos con una acción de gracias, seguido de la gran bondad con la que se caracteriza Jehová para todos sus hijos. Pero dentro de esto vemos un claro sometimiento de parte de David, pues también su gran dedicación y entrega total a la voluntad de Dios. No se sabe con exactitud en qué etapa de la vida está este personaje cuando lo escribió, pero seguramente estaba siendo perseguido por algún enemigo, lo cual es una oración pidiendo la liberación de este gran sufrimiento que él tenía y la derrota de sus enemigos. El tesoro de David empieza con este párrafo y quiero compartírselos. Al Señor he esperado, sin que nunca mi corazón se canse de esperarlo, y su bondad benévola y benigna vio mi tierna confianza con agrado. ¡Qué preciosidad de traducción! David era un guerrero paciente y nos lo dice en muchos de sus escritos, pero no olvidemos que el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para enseñarnos lo que es la paciencia y esperar en la voluntad de Dios. Esperó cada día hasta que se cumpliera lo que el Padre le había encomendado. Padeció temor, dolor en su calvario, agonía y en todas las veces esperó pacientemente la voluntad divina. Esperó sin decir una sola palabra hasta alcanzar la gloria y la perfección. ¿Nosotros esperamos pacientemente a la voluntad del Padre en cada aspecto de nuestra vida? ¿En cada necesidad? Recordemos que la oración y la paciencia significan tener condescendencia con la voluntad del Padre, esperando una pronta respuesta que nos libere de nuestra angustia. Comencemos por ver qué quería expresar David en los primeros 4 versículos. Empieza por contar su testimonio de cómo Dios lo rescata del profundo dolor en el que se encontraba, que no se sabe con exactitud cuál era, pero se le atribuye que nuevamente estaba siendo perseguido por los enemigos que tenía, de cómo estaba casi siendo ahogado por sus aflicciones y de cómo los pecados van hundiendo a todos de poco en poco, pero el Señor siempre sale al rescate de quien clama a Él. Esta siempre nos llevará a confiar y a tener seguridad en saber que Dios nos va a liberar, pero no pongamos nuestros ojos en vanidades del mundo, sino que todo este tiempo nos provee de paciencia. David reconoce que Dios es justo y que su pecado lo ha llevado a la reprensión y disciplina del gran Padre, pero también enmarca la gran misericordia y bondad que Dios tiene, tanto para su vida como para la de cada uno de nosotros. Dios quiere obediencia más que sacrificios huecos, y este es el verdadero sacrificio en el que en verdad lo agrada, la sumisión a su completa voluntad. No solo obedecerlo de lengua, sino de todo corazón, buscarlo a través de su palabra. Pero justamente este versículo enfatiza en el Señor Jesucristo, pues es una clara referencia, como la tenemos en Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículos 9 y 10. David no deja de cantar acerca de la fidelidad y la salvación que tenemos por medio del Señor. Notamos que al decir que no refrenó sus labios es porque no podía dejar de hablar de las maravillas de Dios en su vida. Y es aquí donde nos debemos sentir identificados con Él.
pues cuando aceptamos al Señor como Salvador, somos impactados de tal manera que nunca volveremos a ser iguales. Todo cambia y es cuando tampoco nosotros podemos dejar de hablar de nuestro Dios e intentamos gritarlo al mundo entero. Él quiere que seamos un testimonio viviente, ser esa luz que pueda reflejar a Cristo, que podamos mostrar su ejemplo con nuestro actuar y no solo de palabra, reflejar su justicia divina, la verdad absoluta y su salvación, anunciar la única moral perfecta y sanidad más pura, de cómo la fidelidad de Dios es impecable y única, pues es fiel a sus promesas y no nos desamparará nunca, sino que todo aquel que necesite su ayuda, Él está dispuesto a recibirlo con brazos abiertos. Él es inmutable y por consiguiente su amor también lo es. Siempre cumplirá sus promesas, aunque nosotros no lo hagamos. Versículo 11. Es una oración guiada con gran reverencia, con gran esperanza, anhelo, pero también confianza, sabiendo que Él escucha a todos y su misericordia contestará. Justo ahí, en el día malo, y seremos llevados de victoria en victoria con gran ternura. Versículos 12 y 13. Aquí les pedimos hacer una pausa y reflexionar todo lo que Jesús hizo por ti y por mí. Lo hemos escuchado miles de veces, pero realmente hacemos conciencia de que el Señor Jesucristo, el Rey de toda la tierra, tomó nuestros pecados cuando sentíamos que no teníamos la necesidad de un Dios, sino vivíamos en una realidad totalmente cegada. Pero hasta tal grado llegó su amor que se humilló y siendo hijo del Altísimo, un rey, Dios mismo inclinando su cabeza con gran dolor, desesperación insoportable y no importándole sudar sangre con una terrible agonía, pero sabiendo que el Dios poderoso lo escuchaba y sostenía su pesadumbre para afrontar esa gran carga de algo que jamás hizo ni conoció, llamado pecado. Dios le da amor, fuerza, coraje para llevar a cabo la perfección de su obra. Ahora bien, con esto vemos que con tal convicción nos da la fuerza para afrontar las pruebas que tengamos, aunque éstas nunca se comparen a la gran carga y dolor que sintió el Señor Jesús por nosotros. Versículos 14 y 15. Aquellos que buscan nuestro mal o que nosotros pretendemos saber que son nuestros enemigos, no es batalla nuestra, sino de Dios. Como en 2 de Crónicas 20:15 dice: Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Por obvias razones, los enemigos son meramente oposición al Señor. Su cometido simplemente es alejar al creyente por medio del temor, la desconfianza, la inseguridad, pero estos ya han sido derrotados y avergonzados en la cruz. Por tanto, nuestro Señor los ha pisoteado y los seguirá haciendo hasta el final. Versículo 16. Habla de aquellos que le buscan y hallarán su gracia. Esta gracia que derramó en cada uno de nosotros el día que se entregó. Su propósito es que seamos inmensamente felices, completos, gozosos, con un corazón lleno de esperanza y fe absoluta en Él. Aquel que gimió y entregó su último suspiro con amor, quiere que cantemos y vivamos su salvación. David lo sabía y asimismo obtendría ese óleo de alegría. Y al igual que este rey y músico, nunca debemos dejar de cantar, adorarle y entregarnos completamente a Él. El versículo final, el 17, estipula que Dios tiene pensamientos buenos para cada uno y eso debe de ser reconfortante y motivo de gozo y paciencia en todos. Jeremías 29:11 nos aclara esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nos alienta a saber que contamos con un propósito bueno en los tiempos perfectos de Dios. A nuestro Salvador lo abandonó por unos pocos instantes en la cruz, pero nunca apartó su amor y lo sostuvo en la necesidad y su dolor. El rey quien escribe este salmo también lo sabía y creía firmemente. Tuvo una gran confianza y su mirada siempre estuvo fija. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, el de Jesús. Conclusión.
Cuando menos pensemos en nosotros, más Dios pensará en cada uno y tendrá misericordia de nuestro lloro y clamor. Él nunca está ajeno de nuestras necesidades. No debemos tardar en venir a Él en nuestras aflicciones, a poner nuestra dependencia, confianza en sus pies, y Él no demorará en socorrernos. Nos dará de su deleite, sabiduría y paz. Sabemos que nada es imposible para Dios, así que en sus tiempos todo es perfecto. Muchas veces la respuesta no es inmediata. Sabemos que está trabajando para que sus bendiciones sean aún más multiplicadas y su gracia traiga gran abundancia y gozo a nuestras vidas. Gracias por haber estudiado con nosotros este salmo tan espectacular y hermoso, que sin duda, cada vez que lo leemos trae gran esperanza a cada uno. Sigamos leyendo su palabra y no olviden compartir esta enseñanza del Padre a todos. Dios te bendiga abundantemente.